sobrevuela los valles del Congo en helicóptero. Debajo, las paredes rocosas se alzan como monumentos verticales, cicatrices grises grabadas en el verde esmeralda de la selva ecuatorial. Pero lo que ves no es solo un simple valle, es el fantasma de una ambición. Las huellas de excavación persisten en la ladera de las montañas, cicatrices nunca curadas que los árboles no pudieron cubrir. Carreteras fantasmas serpentean entre las rocas, invadidas por la vegetación, llevando a ninguna parte. Cables de acero oxidados cuelgan de los acantilados como lianas metálicas abandonadas. Aquí, algo enorme nunca fue construido. O más bien, algo enorme fue comenzado, luego borrado de la memoria colectiva. En 2019, un equipo de ingenieros geólogos descendió a estos valles para estudiar los riesgos sísmicos. Lo que encontraron heló la sangre. Túneles de más de 200 metros de profundidad sellados con dinamita, marcas de explosiones controladas en las paredes rocosas, datando de más de 40 años. Fundaciones de concreto, parcialmente cubiertas por musgo y lodo, como si alguien hubiera intentado borrar las pruebas de una construcción nunca completada. Documentos en archivos congoleños mencionaban trabajos preliminares para una presa hidroeléctrica. Trabajos preliminares. Este término anodino escondía años de labor, millones de dólares gastados y un secreto que debía permanecer enterrado. Los archivos revelaron la verdad aterradora. Los ingenieros de la época habían cometido un error catastrófico en sus cálculos hidrológicos. Un error que habría tenido consecuencias irreversibles. Si la presa hubiera sido construida según los planos iniciales, el embalse creado habría engullido no 3 o 4 ciudades como estaba previsto, sino 8. 8 comunidades con sus habitantes, sus culturas, sus historias milenarias. El volumen de agua habría sumergido una región más grande que Luxemburgo. Y lo peor, la construcción habría creado una inestabilidad geológica mayor, arriesgando deslizamientos de tierra catastróficos y terremotos inducidos por el peso del agua. ¿Quién descubrió este error? ¿Cómo se decidió abandonar? Los documentos oficiales permanecen vagos, casi voluntariamente evasivos. Lo que se sabe, un político influyente de Kinshasa en 1978 recibió un informe clasificado. Una semana después, todos los trabajos cesaron. Los obreros fueron despedidos. El equipo de ingenieros fue dispersado. Los planos fueron archivados bajo el sello del secreto. ¿Y los túneles? Fueron dinamitados, sellados, olvidados. Por seguridad, afirma el informe oficial de la época. ¿Seguridad de quién? ¿Del proyecto? ¿De los habitantes? ¿O de aquellos que habían autorizado una catástrofe en ciernes? Hoy todavía, mirando la siestista las cicatrices en los acantilados del Congo, una pregunta flota. ¿Por qué alguien pensó que un proyecto así era posible? ¿Cuáles eran los sueños de poder que animaban a estos ingenieros de los años 70? ¿Realmente creían que podían modificar el curso de un río sin consecuencias? Y lo más importante, ¿cuántos otros proyectos imposibles duermen bajo tierra, esperando ser descubiertos, amenazando en silencio los pueblos que los ignoran? Bienvenido a una de las historias más enigmáticas del continente africano. Una historia que nunca te enseñaron en la escuela, que ningún documental de gran audiencia se ha atrevido a contar completamente, y cuyas huellas físicas desaparecen cada año bajo la selva ecuatorial. Estamos hablando de la presa imposible del Congo, un proyecto que habría podido redibujar el mapa geográfico y humano de una región entera. Imagina esto. Estamos en 1975. El mundo vive el fin de la Guerra Fría. El África independiente desde hace solo 2 décadas intenta construirse una identidad moderna. Por todo el continente, los gobiernos sueñan en grande. Quieren autopistas, puertos modernos, electricidad para todos. Y hay este valle en el Congo, un valle inmenso, ofreciendo un potencial hidroeléctrico sin equivalente. Un geólogo francés llamado Michel Delaunay
visitó esta región en 1973. Regresó a Kinshasa con los ojos brillantes. «Es posible», declaró. «Podemos hacer de este río un arma de desarrollo». Estas palabras hicieron eco en los salones del poder. El presidente de la época, Mobutu Sese Seko, ya veía los beneficios: electricidad barata, ingresos de la exportación energética, la modernidad que derivaría de esta ambición. Los financiamientos fueron prometidos. El Banco Mundial prometió créditos. Empresas de ingeniería alemanas, suizas y belgas comenzaron a dibujar los planos. Los trabajos preliminares iniciaron discretamente en 1976. Durante 3 años, miles de obreros araron la tierra, cavaron túneles, dinamitaron rocas, vaciaron concreto. El proyecto, bautizado Presa del Orgullo Congoleño, debía ser un monumento a la grandeza africana. Pero pocas personas, fuera de los círculos gubernamentales, sabían realmente qué estaba sucediendo en este valle remoto. Los pueblos alrededores notaban la actividad, pero se les decía que no hicieran preguntas. Era, por el bien de la nación, se les repetía. Luego, en 1978, todo se detuvo. Súbitamente. Sin explicación pública, los obreros recibieron la orden de partir. Las máquinas fueron abandonadas en el lugar. Los administradores recibieron la instrucción de olvidar, de nunca hablar del proyecto. Durante 40 años, era como si este proyecto nunca hubiera existido. Los manuales escolares no lo mencionaban. Los periódicos congoleños guardaban silencio. Era un vacío, un blanco, una ausencia. Entonces, ¿por qué se había detenido? ¿Qué secretos habían emergido para justificar este abandono súbito y total? Los historiadores y periodistas comenzaron a examinar los archivos en los años 2010. Lo que encontraron fue impactante. Una serie de errores de cálculo masivos habían sido descubiertos demasiado tarde. Los ingenieros habían subestimado la fuerza hidrológica de la región. Habían evaluado mal los riesgos sísmicos. Y en su entusiasmo por construir un monumento moderno, habían voluntariamente ignorado las advertencias de los geólogos locales. Un informe, descubierto en 2015 en los archivos de Kinshasa, reveló la verdad brutal. Si la presa hubiera sido construida y llenada según las especificaciones iniciales, la catástrofe hubiera sido inevitable. No solo 8 ciudades hubieran sido sumergidas, sino que los terremotos inducidos por el peso del agua hubieran causado daños en cascada. Las presas aguas abajo hubieran explotado, miles de personas hubieran perecido, y el río Congo, uno de los más importantes del mundo, hubiera visto su ecosistema devastado por una generación. Alguien, en algún lugar, leyó este informe y comprendió la magnitud del desastre apenas evitado. Pero en lugar de hacerlo público, esta persona lo enterró. Literalmente. Los planos fueron clasificados, los túneles fueron sellados con dinamita, y el mundo continuó su curso, ignorando que una catástrofe mayor había rozado el continente africano. Hoy, en 2025, podemos finalmente contar esta historia. No completamente. Algunos documentos permanecen secretos. Algunos protagonistas se llevaron sus secretos a la tumba. Pero lo suficiente para entender un capítulo fascinante y aterrador de la historia africana moderna. Lo suficiente para hacerse preguntas sobre los sueños megalómanos, los errores humanos y el precio del progreso. Prepárate para entrar al Valle del Congo. Prepárate para caminar sobre las huellas de una presa que nunca existió, pero que hubiera podido destruir una civilización. El diseño, la ambición sin límites. En 1973, Michel Delaunay, un geólogo francés renombrado, recorría los valles del Congo por cuenta de un consorcio internacional de ingenieros. Su misión era simple: identificar los sitios potenciales para presas hidroeléctricas. Había inspeccionado docenas a través de África, pero este era diferente. El valle que descubrió era una maravilla geológica. 2 paredes rocosas de más de 400 metros de alto se alzaban a ambos lados de un río que rugía con la furia de un animal cautivo. El caudal era impresionante.
más de 40.000 metros cúbicos de agua por segundo durante la estación húmeda. Las rocas eran sólidas, granito y basalto, exactamente lo que se deseaba para las cimentaciones de una presa grande. Delaunay calculó rápidamente en su libreta: una presa de 350 metros de alto podría crear un embalse de más de 1.500 kilómetros cuadrados. La electricidad producida podría abastecer la región durante siglos. Era un sueño de ingeniero, una visión de grandeza. Regresó a Kinshasa, tuvo una audiencia con el presidente Mobutu Sese Seko y pronunció estas palabras ahora célebres: «Señor presidente, su país posee el mayor potencial hidroeléctrico inexplotado del continente. Con esta presa puede transformar el Congo en una potencia energética mundial». Mobutu, un hombre conocido por sus ambiciones desmedidas y su deseo de dejar un legado grandioso, fue seducido instantáneamente. Dio su aprobación. Los financiamientos comenzaron a llegar. El Banco Mundial, impresionado por los cálculos preliminares, prometió $100 millones. Bélgica, la antigua potencia colonial, veía una oportunidad de fortalecer sus lazos con la nación independiente. Las empresas de ingeniería europeas comenzaron a competir para obtener los contratos. El equipo de diseño se formó rápidamente: ingenieros alemanes especializados en ingeniería civil, hidrodinámicos suizos, geólogos belgas. Todos convergían hacia un objetivo único: diseñar la presa perfecta, la obra maestra arquitectónica que probaría que el África moderna podía igualar e incluso superar los logros del mundo occidental. El proyecto recibió un nombre oficial: Presa del Orgullo Congoleño, o Presa del Renacimiento Africano, según los documentos. Se dibujaron planos lujosos, se construyeron maquetas, se imprimieron folletos. Se suponía que el proyecto duraría 6 años y costaría $450 millones. Una suma masiva para la época. Pero en el entusiasmo de esta ambición, ciertas advertencias fueron ignoradas. Geólogos locales, particularmente un profesor de la Universidad de Kinshasa llamado Pierre Kasai, plantearon preguntas inquietantes. Había pasado años estudiando la geología de esta región. Sabía que el valle estaba atravesado por fallas subterráneas. Sabía que la región era inestable, históricamente propensa a terremotos moderados. Pero cuando presentó sus preocupaciones, le dijeron que se callara. «No entiende la modernidad», le dijeron. «Los ingenieros europeos han calculado esto. Saben lo que hacen». Los trabajos comienzan. Ignorancia y arrogancia. Los primeros trabajos comenzaron en mayo de 1976. Los obreros llegaban en convoyes enteros. Se transportaron equipos pesados. Se establecieron campamentos base. Los aldeanos que habían vivido en la región durante generaciones miraban, perplejos, esta invasión de tecnología y ruido. Las tareas iniciales fueron los trabajos preliminares: excavar el sitio, preparar las cimentaciones, probar la solidez de la roca. Se cavaron túneles para estudiar la geología interna de la montaña. Estos túneles debían servir para canalizar el agua, para permitir el acceso a las zonas de construcción profunda. Se extrajeron miles de toneladas de roca. Las explosiones controladas hicieron vibrar los valles cada día. El equipo de ingenieros estaba confiado, demasiado confiado. Las pruebas iniciales parecían confirmar sus cálculos. La roca era sólida. El caudal de agua era predecible. Los modelos computacionales, primitivos por los estándares actuales, pero revolucionarios para la época, predecían un éxito seguro. Pero ciertos ingenieros, particularmente un consultor alemán llamado Klaus Hoffmann, comenzaban a tener dudas. Hoffmann había trabajado en la presa de Asuán en Egipto. Conocía las trampas de las grandes presas hidroeléctricas. Miraba los datos provenientes del Valle del Congo y veía anomalías. Las lecturas sísmicas eran más altas que lo que los cálculos predecían. Había microterremotos constantes. Y los modelos hidrológicos no explicaban completamente el comportamiento de las aguas subterráneas. Hoffmann escribió un memorándum inquieto a su director en 1977.
Este memorándum decía esencialmente: hay algo que no comprendemos. Deberíamos ralentizar y estudiar más antes de proceder. Pero este memorándum llegó en el momento equivocado. Los financiamientos estaban en su lugar. Los compromisos políticos habían sido tomados. El prestigio nacional estaba en juego. Ignorar las advertencias era más fácil que ralentizar. Hoffman fue escuchado cortésmente. Luego sus recomendaciones fueron archivadas y olvidadas. El descubrimiento catastrófico. Luego, en enero de 1978, algo crucial sucedió. Una perforación profunda reveló una capa de roca porosa a una profundidad de 600 metros, mucho más profunda de lo que se había estimado inicialmente. Esta capa estaba atravesada por fisuras. Si se creaba un embalse de agua masivo arriba, el agua se infiltraría a través de estas fisuras, acumulándose en las cavidades subterráneas. Y la acumulación de agua en las cavidades podía crear inestabilidades geológicas mayores. Lo peor aún, un análisis más detallado de las fallas subterráneas mostró que la región era geológicamente mucho más activa de lo que se había creído. El peso del embalse, estimado en más de 2.000 billones de toneladas, podría inducir terremotos significativos. Y estos terremotos podrían, a su vez, causar deslizamientos de tierra y rupturas de las presas aguas abajo. Klaus Hoffmann escribió un nuevo informe. Esta vez fue brutal en sus conclusiones. Este proyecto, en su forma actual, constituye un riesgo existencial para la región. La probabilidad de una catástrofe mayor en los 30 años siguientes al establecimiento del embalse supera el 40%. El informe fue transmitido a Kinshasa, y allí, a nivel gubernamental, una batalla silenciosa se desarrolló. De un lado, estaban aquellos que querían proseguir el proyecto a pesar de los riesgos. Del otro, aquellos que habían comprendido que proseguir significaría potencialmente matar a miles de personas. Un hombre, cuyo nombre permanece parcialmente secreto, leyó este informe. Era ministro de Energía y cercano al presidente Mobutu. Comprendió inmediatamente la magnitud del desastre potencial y tomó una decisión: detener el proyecto, pero en secreto. Si la detención era pública, habría explicaciones, debates, preguntas. El prestigio sería dañado. Los inversionistas exigirían compensaciones. Pero si la detención era silenciosa, quizás se podría sofocar el asunto. El abandono metódico. Las órdenes fueron dadas en febrero de 1978. Cesen todos los trabajos. Los obreros recibieron sus salarios finales y fueron despedidos. Las máquinas fueron dejadas allí, en el valle. Los túneles habían sido cavados. En lugar de dejarlos como pruebas de una obra inacabada, se decidió sellarlos. Se llevaron a cabo explosiones controladas para derrumbar los túneles de acceso. El concreto de las las cimentaciones fue enterrado bajo tierra. Era un intento de borrado sistemático. Y después, el silencio. Un silencio de 40 años. Los documentos fueron clasificados. Los planos fueron bloqueados en archivos gubernamentales. Las pocas personas que conocían toda la historia recibieron un mensaje claro: no hablen. Algunas obedecieron, otras guardaron el secreto hasta su muerte. Los pueblos cercanos ignoraban por qué los trabajos habían cesado súbitamente. Solo se les dijo que el proyecto estaba suspendido. Nadie les dio una explicación. Nadie les dijo que habían rozado el destino de convertirse en 8 ciudades sumergidas bajo las aguas. El redescubrimiento y la verdad. Solo en los años 2010, los investigadores y periodistas comenzaron a ensamblar las piezas del rompecabezas. Se hicieron solicitudes de acceso a documentos de archivo. Algunas fueron aceptadas, otras fueron rechazadas. Pero información suficiente emergió para contar la historia. En 2015, un documentalista francés llamado Jean-Paul Leblanc descubrió el informe de Klaus Hoffmann en una carpeta desclasificada. Comprendió inmediatamente el significado histórico de este documento. Comenzó a investigar, entrevistando a los sobrevivientes, visitando el valle.
Lo que encontró era exactamente lo que Hoffman había descrito décadas atrás: cicatrices geológicas, túneles sellados, vestigios de concreto. Un proyecto que hubiera podido matar a miles de personas si hubiera sido completado. El informe de Hoffman y otros documentos que emergieron posteriormente también revelaron una pregunta inquietante: ¿por qué nadie había descubierto estos problemas más temprano? La respuesta era deprimente: la arrogancia. Los ingenieros europeos, confiados en sus tecnologías y sus modelos, habían ignorado las advertencias de los geólogos locales, como Pierre Casay. Se habían rehusado a escuchar a aquellos que habían vivido en esta tierra durante generaciones y que comprendían sus secretos. El legado de un proyecto imposible. Hoy, si te diriges al Valle del Congo, puedes ver los vestigios de esta ambición perdida. Las cicatrices en las rocas, los restos de concreto, las máquinas oxidadas abandonadas. Es un monumento a la ibris humana, a la capacidad del hombre moderno de creer que puede dominar la naturaleza y a las consecuencias potenciales de esta certeza exagerada. La presa nunca fue construida, pero la historia que hubiera creado, una historia de catástrofe, de vidas perdidas, de civilizaciones sumergidas, hubiera sido bien real. Y la única cosa que había impedido que esta historia se convirtiera en realidad era un informe de advertencia y la decisión de un hombre, en una oficina en Kinshasa, de tomar la opción difícil, detener. Es una historia sobre el poder, la ambición, los secretos de Estado, y sobre el momento en que la sabiduría triunfa sobre el orgullo. Es también una historia sobre la fragilidad de nuestras vidas, y sobre todo lo que podría nos serle arrebatado por una decisión tomada por otros en secreto. Y en algún lugar de África Central, el Valle del Congo continúa rugiendo, indiferente a los sueños que los hombres intentaron construir y borrar, guardando celosamente sus secretos, esperando quizá que algún día alguien más intente nuevamente lo imposible.